Listo, ya están todos. Ya todos Perfecto. se pueden ver. Bueno, pues vamos a empezar pues con el currículum que tengo que a pesar de que ya dijeron un montón de cosas, la verdad es que en la cultura nórdica, aunque uno diga que conoce muchísimas cosas y se puede decir un erudito en el tema, la realidad es que no es cierto. Poco a poco en el siglo XXI se ha dado nuevos descubrimientos arqueológicos, históricos, teorías, etcétera, que nos mantiene todo el tiempo estudiando, interpretando, tal vez teniendo otras maneras de pensar que quizá en algún momento teníamos. Bueno, radicalmente vamos cambiando de pensar, ¿no? Y otra de las cosas que quería yo comentarles es que les invito a mi proyecto que acaba de mencionar, que es El Ojo Perdido de Odín. Se encuentra en Instagram, también lo pueden encontrar como perdido de Odín.blogspot.com. Este proyecto nació más o menos hace unos 2 años y medio. La verdad es que ha sido muy rápido el cambio de empezar con muy pocos seguidores. Ahorita ya tenemos unos 10,200 y tantos seguidores. Les agradezco muchísimo eso. Pero la verdad es que la meta todavía falta mucho para que pues sigamos compartiendo con ustedes todo esto de la cultura nórdica. ¿Por qué nació este proyecto y por qué nació esto de que yo empezara a dar este tipo de conferencias, este tipo de clases? La realidad es que muchas veces lo que nos enseñan en YouTube, lo que nos enseñan en la web, que es una cajita de Pandora, como yo lo digo, o sea, abrieron la caja de Pandora y ahora podemos tener muchísima información, pero no está ordenada, ¿no? O sea, incluso puede cualquier persona, y no es una crítica, pero puede cualquier persona hablar del tema, bajar los libros y dar un curso en específico, pero no existe fuera de la mitología nórdica algo que nos pueda explicar de dónde nacieron los vikingos, porque debemos entender algo. Los vikingos no son eh, una tribu. En primera debemos de entender que los vikingos es un tipo de oficio que se hacía en determinadas etapas del año, ¿ok? La mayoría de los vikingos eran agricultores, eran gente mercader, eran herreros, que en algún tiempo del año decidían partir a estas expediciones para una búsqueda de nuevos territorios, obviamente riquezas, etcétera, pero algo que tenemos que entender también de la cultura nórdica, de los nórdicos, es que es una cultura de supervivencia. No es porque les haya gustado algún territorio y ya hayan decidido quedarse ahí. Yo los invito a que se pongan a pensar si han visto videos, si han estado, por ejemplo, en Finlandia, han estado en todos estos lugares, pues no son territorios muy fáciles de vivir. Incluso es difícil conseguir comida, es difícil sobrevivir a estos inviernos. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Pues buscaban posibilidades de asentarse y poder formar una comunidad fuerte. Ahora, también debemos de entender que no todas las comunidades son sello y copia y pega. ¿Me explico? O sea, no todos eran iguales, ni todos estaban divididos en daneses, en suecos, en noruegos o en islandeses, sino que en esa época eran diferentes clanes que después se convirtieron en reinos y después ya se unificaron como países, pero cada lugar es diferente. O sea, incluso hay lugares en donde el padre Odín, en la mitología nórdica, no está catalogado como padre, sino que es parte del panteón nórdico, pero no es el importante. Les puedo dar un ejemplo que incluso lo pueden ver en la película de Northman, El nombre del norte. En Islandia, en una parte de Islandia, no era tan importante Odín, sino era Freyr. Freyr es un dios Vanir que es hermano de Freya. Si en algún momento han escuchado de Freya, pues bueno, es un dios que no tiene nada que ver. Vamos a decir que había dos grupos de dioses, los dioses Aesir y los dioses Vanir, ¿no? Entonces, Frey pertenecía a estos dioses. Para hacerles un poquito más fácil de entender, estos dioses que son donde pertenece Odín, son los dioses del pensamiento, son los dioses del valor, son los dioses que
piensan con lógica. Y de este lado tenemos a los Vanir, que son los dioses espirituales, los dioses que están más pegados a la naturaleza, ¿vale? Entonces, pero bueno, ya entendiendo todo este tema, ya entendiendo un poquito que los vikingos es un oficio, vamos a partir y yo los invito a que entremos a esta aventura respecto a lo que se les dice volvas, ¿ok? Todo esto va a pasar en la era vikinga. La era vikinga es del siglo 8 al siglo 11, ¿vale? Entonces, en esa época es cuando empiezan a existir estas, pues, como sacerdotisas, estas chamanas que tienen bastante fuerza en esta época, pero que lamentablemente, después de que pasa los siglos o los siglos que estuvieron los vikingos o la era vikinga, se fue perdiendo, se fue desvaneciendo, se fue quedando simplemente en la parte oral, en algunos mitos, en algunas piedras, algunos manuscritos respecto a lo que eran las volvas. Entonces, voy a apagar pantalla para que ustedes puedan ver esta presentación. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy extremadamente fan de este tema. Me gusta mucho hablar de este tema. Espero que ustedes también. Y bienvenidos, viajeros nórdicos, a la conferencia de las volvas, las hechiceras del norte. Muy bien. Nada más rectifíquenme si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Sí, 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 correcto. Sí, sí. Muy bien, ok, muchas gracias. Déjenme que les ponga en pantalla completa. Ténganme paciencia, no soy tan buena en esto del Zoom, pero ahí vamos, ¿sale? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando estamos hablando de hechiceras del norte? La realidad es muy sencilla. Creo que todas cuando pensamos o todos pensamos en hechiceras, pensamos en brujas. La situación es esta. Bruja se le puede dar el nombre más bien, este nombre se le dio gracias al cristianismo. Bruja es una forma peyorativa de decirle a una persona que se dedica a la magia o que se dedica a la parte chamanista de una cultura, ¿no? Que no puede entender que es una cultura antigua. Claro, o sea, si yo lo puedo decir en una forma más resumida, los paganos, que para mí en mis clases prefiero decirles la, la magia antigua, las costumbres antiguas, ¿vale? Entonces, pues esta imagen que están viendo aquí es una imagen que yo tomé, una fotografía que yo tomé en Dinamarca, en Tredelborg, que es cerca de Suecia, ya frontera con Suecia en el sur de Suecia, donde Tredelborg es un fuerte que existió en la era vikinga, que fue pues lo formó, lo hizo, lo estableció Harald Bluetooth, es correcto. Todo mundo pensamos en Bluetooth, pues lo que manejamos actualmente, ¿no? Bueno, pues sí se le dio el nombre gracias a este rey, que lo más importante que hizo, aparte de haber formado estas fortalezas, si lo quieren ver de esa forma, unificó Dinamarca. Y unificó Dinamarca y aparte lo volvió cristiano. Hasta ahí les puedo contar. Más adelante, si tienen mucha más curiosidad de saber de este personaje, pues obviamente va a estar en este curso, ¿no? Entonces, esta fotografía la tomé porque estaba también una exposición y pláticas de lo que eran las volvas. Las volvas, pues son, como lo estuve explicando al principio de esta videollamada, pues son hechiceras, pero tal vez ustedes puedan relacionarlo con lo que nosotros conocemos como chamanas aquí en México, que obviamente tienen que tomar ciertos alucinógenos, tienen que tener este contacto con tal vez los dioses o los espíritus o las criaturas que están en otros planos. Bueno, pues las volvas hacían todo esto en la era vikinga. Y quiero que vean un poquito sobre esta imagen que les voy a presentar. Lo que están viendo aquí es una volva que está haciendo una danza, que está tratando de llamar a pues alguna deidad en específico.
y bueno, en algún momento si se puede ver, no lo sé si se puede ver, se le alcanzan a ver las plumas, ¿ok? ¿A qué se le asocian estas plumas? Las plumas que ven en este video se asocian a los cuervos de Odín, que son Junin y Munin. Son pues los que le ayudaban a ver todos los reinos, que son 9 reinos, si algunos no lo conocen, son 9 reinos que están en un árbol que se llama Yggdrasil, que es el árbol de la vida, ¿no? Entonces, lo que está interpretando esta volva es una danza que se está haciendo para llamar a nuestro padre Odín, ¿no? En esta época. Y bueno, también, ¿qué es el término volva? Porque todo el mundo, pues, que está metido en esto de la cultura nórdica se sabe que, oh, las volvas, sí, las volvas hicieron esto, son hechiceras, etcétera, pero ¿qué significa? La realidad es que el término volva proviene del nórdico antiguo y que significa portadora de la vara o bastón. Ya sé que muchos hubieran imaginado, no, pues que significa hechicera, o significa pitonisa, o significa la que puede hablar con los muertos. Bueno, sí y no. La realidad es que Volva, al paso del tiempo en el siglo XXI, con se puede decir, investigaciones y todos estos descubrimientos que se han dado relativamente eh, pues cercano a nuestras fechas, más o menos por ahí de el 2017, 2019, ya estamos hablando incluso en el 2020, ya incluso con pandemia se descubrieron diferentes artefactos que nos dan un indicio de que había otra manera de interpretar a las volvas. Incluso en el 2022 se después de que encontraron muchísimos artefactos extraños, diferentes, que no se parecían en nada a lo típico que se pueda encontrar, como por ejemplo las hachas, los escudos, las joyas, etcétera, pero que todo estaba como muy relacionado o a los guerreros, o a los reyes, o a gente que tuviera dinero, que tuviera pues algo como, tuviera una posición importante, pues se encontraron más de, si no me equivoco, 33,000, o sea, me estoy yendo muy, muy, muy grande, pero creo que eso es lo que yo me acuerdo, que se encontraron más o menos como por ahí artefactos que se estuvieron mandando al Museo de Dinamarca, al Museo Nacional de Dinamarca. Y lo que hizo el Museo de Dinamarca fue empezar a acomodarlos, a entender qué es lo que estaba tratando de decir cada artefacto. Y entonces en el 2022 deciden empezar a hacer y empezar a hacer con una duda y una cuestión de, ¿podremos hacerlo? Que era hacer una exposición sobre las volvas en el Bueno, Museo Nacional de Dinamarca, ¿no? buenas Pero tardes. esto tuvieron que tener muchísimo tiempo, o sea, tuvieron que tener muchísimos estudios, muchísimas investigaciones en este Ah, tiempo San para Lorenzo, sí, sacarlo permítame un en el segundo 2024. para prevenir. Les pido por favor que si pueden apagar el micrófono, si son tan amables. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, les estaba diciendo que se logra esta exposición, pero más adelante les enseñaré cómo es esta exposición. Tuve la oportunidad y pues realmente la, la emoción de vivirlo de frente, pues, vamos a decir, al vivo, vamos a decir, físicamente, ¿no? Fue algo muy, muy importante para mí que yo quiero compartir con ustedes, pero antes de eso, déjenme terminar de explicarles más o menos cómo es esta historia de las volvas. Entonces, les decía que las Anotando. volvas son portadoras de la vara. Y en estos artefactos lo que encontraron fueron unas ¿Dices varas. que es Estas un varas, San otra Lorenzo, vez, por verdad? favor, chicos, pueden poner en silencio el micrófono. Me espero 2 minutos a que puedan apagarlo. Ava, por favor, apaga tu micrófono. Ay, sí, perdón. Gracias. Permíteme un segundo, es que estoy en Muchísimas una gracias. clase. Estoy en una clase y me están oyendo que estoy hablando contigo. A ver, pero me voy a ir hasta acá.
Creo que el moderador o administrador puede cerrar los micrófonos de todos los demás. A ver, permítanme. Sí, Gracias. Déjenme ver si... es la calle de San Lorenzo. Un segundo, chicos. Porque entre que estoy con las diapositivas y estoy tratando de silenciar. Ok, No te ¿quién preocupes, falta? al contrario, gracias. Gracias, gracias. Bueno, creo que ya están todos silenciados. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que les estaba explicando de las volvas. Que bueno, ya vamos a poner la exposición en otro lado. Ya les platiqué que son portadoras de la vara. Pero ¿qué significaba esta vara? La vara simbolizaba una autoridad, pero no cualquier autoridad. O sea, no estamos hablando de el que dirigía la comunidad en ese momento o algo político. No, 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 no. Estamos hablando de una autoridad más allá de algo terrenal. Entonces, incluso a la Volva se le tenía miedo, pero se le tenía un respeto impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una conexión sobrenatural que no cualquiera podía tener. Entonces, esto era un elemento completamente distintivo de la identidad de una Volvo. Eh, Se ha dado, incluso lo vamos a ver en esta conferencia, se ha dado que en los descubrimientos actuales se han encontrado en algunas tumbas en Birka, que es en una isla que se llama Björko en Suecia, cerca de Estocolmo, se han encontrado por lo menos unas 3 volvas que obviamente nos da indicios de que son volvas porque traían estas varas, que también se las voy a enseñar, ¿vale? Ahora, la volva es una figura, como les comentaba, de poder, pero también era venerada. También destacaba que tenía una capacidad impresionante sobre tener una comunicación con los reinos de los dioses, con los seres sobrenaturales, como dice aquí, pero no nada más hablaba con los dioses, ¿no? No nada más les interpretaba pues este trance a las personas que estaban pidiendo ayuda, sino que también podían hablar con espíritus, podían hablar con espíritus que ya habían dejado este plano, vamos a decirlo así, y también hablaba con espíritus en específico, con unas criaturas que se les llama fillas. Las fillas eran estas criaturas que nacían en el momento de que se formaba un ser humano. Hay 2 tipos de filias, ¿no? Que al fin de cuentas derivan de lo mismo, pero hay 2 tipos de filias. Las filias que solamente estaban evocadas al 100% a un solo individuo, o había otro tipo de filias que se evocaban a la familia entera, ¿no? Entonces, estos espíritus lo que hacían eran proteger al individuo o proteger a la familia o les anunciaban o trataban de anunciar algún peligro que tuvieran más adelante o que no tomaran ese viaje o que si alguien estaba enfermo pues iba a morir o tal vez se preguntaba a la familia si iba a sobrevivir algún individuo de la familia. Bueno, pues las filias trataban de comunicarse, que no era una forma muy sencilla para ellas poder comunicarse. Bueno, las volvas tomaban esta posición para poder expresarles a las personas pues lo que las filias les estaban diciendo, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo de una filia es hace no mucho tiempo hicieron una película que se llama La Brújula Dorada, que está basado en unos libros que se llaman La Materia Oscura, donde habla de estos personajes. Se supone que la filia, para presentarse físicamente contigo, adoptaría la imagen de un animal que tenga que ver con la personalidad que tú tienes. Puede ser un gato, puede ser un zorro, un cuervo, un ciervo, lo que ustedes se imaginen. Bueno, tomaba la personalidad del ser y se presentaba para darle alguna noticia. Pero obviamente no sabemos gato, no sabemos el idioma de un perro, o el idioma de un cuervo. Entonces, pues necesitábamos esta conexión, esta comunicación que nos pudiera ayudar a entender qué es lo que nos estaba tratando de decir la filia. Entonces, pues estas volvas también lo hacían, ¿no? Y pues como lo estoy explicando aquí, pues poseían este don de cruzar estas fronteras hacia el otro mundo, ¿no? Donde, ¿qué era lo que veían las volvas? Pues veían visiones, presagios sobre el futuro, sobre el pasado. También
ejercían en cierto modo, decían, ejercían cierta influencia en eventos, en decisiones que moldeaban ciertas partes de la existencia de la sociedad vikinga, ¿no? Como por ejemplo, si alguien tuvo la oportunidad, ya es una película muy vieja, pero 13 Guerreros es una de las películas que pueden, pues, ver de una manera un poco más, no tan crítica, pero sí tiene dos que tres cosas clave que les puedo comentar. Por ejemplo, en una de las imágenes de esta película llega una mujer que está con una capucha, llega y tira unas como huesos. Bueno, estos huesos, lo que traen marcado dentro de estos huesitos, pues son las runas. Sí, las runas es un abecedario, acabo de recalco que es un abecedario de 24 letras, que es el más antiguo, que se llama futar antiguo. Bueno, pues ellas utilizaban este futar para poder ver o decidir que si se iba de viaje o no se iba de viaje, ¿no? Porque incluso en esta imagen el rey le está diciendo que si hace el viaje o no hace el viaje a un lugar donde están pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, en esta imagen también recuerdo que le dice la Volva que sí, va a hacer este viaje, pero necesita de 13 personas que vayan con él porque no puede ir solo a afrontar estas situaciones sobrenaturales que está viviendo o azotando el pueblo que está pidiendo ayuda, ¿no? Y es ahí donde se van levantando cada uno de ellos, está diciendo yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, y al fin de cuentas terminan también metiendo a Antonio Banderas, que está interpretando un papel muy importante, pero que no tiene que ver con, pues, con las volvas per se, pero él está interpretando a un musulmán que fue embajador cerca de los, pues vamos a decir, Rusia, cerca de territorio ruso, que era donde estaban otro tipo de nórdicos que se les dice Rus, más o menos por donde está Ucrania, todo esto. Bueno, este emisario va porque tiene que hablar con uno de los jefes porque uno de los califatos o un regente le pide que vaya con este jefe para que vayan a construir una mezquita, ¿no? Bueno, pues el chiste es que esta persona se va con estos nórdicos, pero no como en la película, sino que se va porque no le queda de otra, porque lo llevan en primera como que lo capturan, entonces se empieza a escribir, ¿no? En su idioma, en árabe, empieza a escribir todo lo que ve. Y una de las cosas que ve realmente, o sea, fuera de la película, es un funeral, el primer funeral escrito totalmente bajo la perspectiva de un árabe. eh, es el primer funeral que se detalla cómo se llevaba a cabo, ¿no? Y una de las cosas que él detalla, que también es importante recalcar en lo de las volvas, es que recalca a un personaje que se llama el Ángel de la Muerte. Todavía no se sabe si fue cierto o no fue cierto, fue una exageración de este personaje, o si sí existió como perfil, o sea, como individuo, que también era como parte de una volva, que era la que se encargaba de darles el beso de la muerte, vamos a decirlo así, a las personas que acompañaban al rey, ¿no? Porque lo que él ve, este personaje ve un entierro de un líder. Entonces, en ese entierro ve a una mujer que la levantan y obviamente para él es extraño porque hay ciertas tradiciones que se hacían en estos funerales que no voy a entrar en detalle porque incluso pueden decir, ah, qué horroroso, esto no quiero saberlo. Eh, pero es todo, o sea, lo que yo les estoy diciendo, todo bajo la interpretación de este hombre, pero al final a esta mujer le entierra una daga en el corazón, este ángel de la muerte, y le da un beso. Y entonces la deja cerca de donde está el líder, ¿no? Entonces es uno de los escritos que se tiene como el primer funeral especificado de los nórdicos, ¿no? Bueno, de los vikingos. Ahora, ya adentrándonos a la mitología nórdica, existen dos, pues vamos a decir,
detalles o cuentos o relatos donde aparece una volva. La primera, pues obviamente para los que son fan de la mitología nórdica, debemos entender que donde sale esta volva es en el Voluspa, ¿ok? Que es en nórdico antiguo, que significa la profecía de la volva. Y esto más o menos dicen que el año de composición es en el siglo X, donde esta volva profetiza todo lo que va a pasar en el Ragnarok. ¿Ok? ¿Qué es el Ragnarok? Bueno, pues el Ragnarok es el final de los tiempos. Así como tenemos el Apocalipsis y todas estas creencias en diferentes culturas, pues bueno, tenemos también el Ragnarok, que obviamente esta profecía, la Volva se lo está contando a Odín, ¿no? Y le está contando pues desde el momento de que se crea pues el mundo, la historia del mundo, hasta el final, ¿no? Porque Odín estaba obsesionado con cambiar el destino de todos nosotros para que no termináramos siendo nada, ¿no? Que se acabara todo, ¿no? Que se acabara el mundo. Pero pues al final termina por suceder lo que tiene que suceder. Eso es parte del destino, eso es parte de las normas, que si no saben cuáles son las normas, pues hay unas normas que, bueno, se les llama normas, que son como pitonizas también, pero de otra forma, que es parte de la mitología nórdica, que viven en el Yggdrasil, que son el presente, el pasado y el futuro, que también aparecen en las runas, ¿ok? ¿Y esta profecía dónde se encuentra? Pues estas profecías se encuentra en una recopilación y muy importante que se llama la Edda Poética, pero en realidad se debe de decir Eta Poética, ¿ok? Esta Eta Poética pues se centra en pues obviamente en la creación del mundo, en el fin del mundo. También pues habla de la volva, de cómo puede prever el fin del cosmos, en fin, ¿no? Estos manuscritos, uno es la eta mayor y la eta menor, que también se puede decir que es la eta prosaica y la eta poética. La eta poética es la mayor, la eta prosaica es la menor. Una de las famosas, que obviamente si también es fan de la mitología nórdica, pues la Edda prosaica fue escrita por Snorri Sturluson, es un político filósofo islandés, que todas estas, excepto la Edda poética, que se cree que fue escrito mucho tiempo antes, toda la Edda prosaica fue escrita en el siglo XIII. Entonces estamos hablando que si el inicio de la era vikinga es en el siglo VIII y termina en el siglo XI, estamos hablando de que pasaron bastantes siglos, pasaron 2 siglos para que al fin de cuentas pudieran recrear o pudieran reinterpretar o escribir respecto a estas ideas, ideologías o pensamientos nórdicos, ¿no? Y algo también importante que debo recalcar es que la ETA mayor está escrita mucho tiempo atrás y no se sabe con certeza en qué fecha, pero son varios relatos acumulados. Y estas ETAs las pueden encontrar todavía, obviamente no las originales al 100%, pero las pueden encontrar en Islandia, en el Museo Nacional de Islandia, ¿ok? Ahí es donde pueden encontrar esta profecía de la volva, la Voluspa. Y otra donde aparece en la mitología nórdica, aparece en muchísimas partes la volva, pero otra es en los sueños de Balder, ¿no? Que lo podemos conocer como Bramstrauma, que está más o menos compuesta, esta composición fue en el siglo X, siglo XI, por ahí, que ahí lo que hace Odín es que su hijo Balder es otro de los dioses, que al fin de cuentas para que desaten el Ragnarok, Balder muere. Entonces, Odín se da cuenta que Balder está teniendo pesadillas y constantemente pues estos sueños en donde él muere, algo pasa, alguien lo va a traicionar, etcétera. Entonces Odín decide descender al inframundo, a Helheim, para despertar a esta volva, a una volva
para obtener una respuesta. Imagínense este concepto. Incluso Neil Price, que es un aclamado arqueólogo e historiador inglés que vive en Suecia y da clases en la Universidad de Uppsala, él dice que incluso cómo es posible que el dios Odín va y despierta ya a una volva que está muerta, la despierta en este mundo, en este reino del inframundo, para obtener una respuesta, para que le pueda explicar qué es lo que está pasando con los sueños de su hijo. Entonces, la volva muy renuente decide ya explicarle lo que va a pasar con su hijo y Odín decide, más bien Odín piensa que no valió la pena haber bajado al inframundo para haber obtenido esta respuesta porque él ya sabía al fin de cuentas lo que iba a pasar. Entonces simplemente le reafirmó cómo iban a pasar las circunstancias para que llegara el Ragnarok, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que incluso una humana ya muerta tenía este poder sobrenatural que podía traspasar barreras de diferentes planos y que Odín le tenía que pedir consejo, ¿no? Entonces, si quieren saber más de esta, pues de este relato, les vuelvo a comentar, se llama Vals Draumar, ¿ok? Los sueños de Balder. Y ya hablando fuera de la mitología nórdica, quiero presentarles cómo se les llamaba a estas volvas, porque no solamente se les llamaba volvas, como bien escuchamos, pues que se llamaba la portadora del bastón o de la vara, etcétera. Bueno, existen diferentes formas de llamarla, ¿no? Pues, tenemos una que se llama Seikona o Seirkona, que es mujer que practica el seir, una magia chamánica para prever el futuro y contactar espíritus a través de los trances. Ahora, ahí voy a dar una pausa para que piensen un segundo sobre lo que yo estaba hablando de los Sami. Los Sami son los iniciadores, así lo recalco, y que quede, que quede grabado, son los iniciadores del Seir. ¿Por qué? Porque ellos practicaban el chamanismo. Entonces, el contacto que tienen los nórdicos con los Sami y con esta magia que les enseñan, porque tuvieron contacto al principio, vamos a decir que no tan bueno, pero después se hicieron alianzas. Incluso hay gente Sami que se casó con algunos líderes de los nórdicos de esa época. Entonces, tuvieron esta mezcla entre de magias y lo adoptaron a su creencia, lo adoptaron a la cultura nórdica, a la magia nórdica, ¿no? Entonces, este tipo de magia lo hacía la volva, ¿no? Pero se le conocía como Seirkona, ¿ok? Luego tenemos la Spodkona, ¿ok? O Spadkona, como gustan decirle, es la profetisa que predice el destino y ofrece consejos consultada para interpretar sueños y presagios, ¿ok? Bueno, aparte de ser chamana, ella tenía visiones. Puede ser que estuviera en un trance o puede ser que no estuviera en un trance y simplemente en ese momento tenía esa visión y podía ser consultada para poder pues que le pudiera interpretar la visión que acababa de ver si llegaba esta persona, ¿no? O incluso este tipo de sueños, como lo vimos con Odín, pues le podían interpretar el por qué le pasó ese sueño a la persona que iba a consultar, ¿no? Y luego tenemos otra, que es el Galtracona, que es la hechicera que usa el Gar, cantos mágicos, para influir en el mundo y proteger o maldecir a otros. Ahí también doy una pausa para que vean la cantidad de cosas que veía a la volva. También hay otra magia, aparte de la Seir, tenemos el Gard. El Gard, les voy a dar algo como muy sencillo, no me voy a meter tan profundo porque eso también es otro curso. El Gard es como estos mantras que hacen la gente del Tíbet para activar ciertas cosas, o sea, activar las runas. En la mitología nórdica, la creación de las runas o cómo nacen las runas es, si ustedes conocen la mitología nórdica en esta parte, Odín se sacrifica el ojo, por eso se llama mi proyecto El Ojo Perdido de Odín, sacrifica el ojo en el pozo de Mimir y después de eso él se cuelga en el árbol del Yggdrasil, el árbol de la vida, por eso también es el dios de los colgados, y en ese momento también se clava una lanza, su lanza que tiene Gundavir, se lanza, se clava la lanza, y entonces cuando él está colgado,
pasan 9 días, 9 noches, no prueba agua, no prueba comida, y vamos a decirlo de una forma pues cristiana, porque también tiene connotaciones cristianas estos relatos, porque acuérdense que lo que yo les estoy contando en este momento ya fue interpretado por personas que ya estaban en el cristianismo, ¿ok? Entonces da más o menos una semejanza a Jesús cuando muere y entonces vuelve a revivir, vuelve a renacer. Y lo mismo pasa con Odín, pero en el momento que él renace o le dan la oportunidad de que vuelva a respirar, dicen que él grita, pero la realidad es que él está entrando como en este tipo de cantos, en este tipo de mantra que va llamando o va cantando las diferentes runas, ¿ok? Las diferentes runas del futar antiguo. Y es ahí donde se crean estas runas y entonces él crea esta magia que es pues este tipo de canto mágico, ¿no? Y por eso también incluso la Volva tenía la posibilidad de ser esta Galdracona, ¿ok? Y luego tenemos otra, que también se le llamaba de esa forma, Vicendacona, que también es una mujer sabia con conocimientos profundos que estaba respetada como una consejera y conectada con una sabiduría ancestral. Esto, pues obviamente está hablando de que es una mujer tan sabia, con un conocimiento tan profundo, que no estamos hablando de las otras magias, sino que se les pedía consejo. No, no que tuviera una visión, no que interpretara un sueño, no que activara una runa, sino que les daba, o sea, incluso líderes llegaban con ella o con la persona que, bueno, la volva que estuviera en el pueblo o en el reino, como gusten llamarle, le pedían consejo para saber qué era lo que podían hacer después o qué le aconsejaban en esta situación, no solamente de viajes, porque no tenemos que ubicar simplemente a los nórdicos vikingos como viajeros, sino también como excelentes diplomáticos y excelentes políticos y mercaderes. Entonces, gracias a las volvas hicieron diferentes tratos, diferentes tratados, si lo quieren ver de esta forma, donde les decían, yo te aconsejo que pudieras hacer esto, por esto y esto y esto, porque los dioses a lo mejor te van a dar una buena fortuna por aceptar este trato, etcétera, ¿no? Incluso también a las volvas se le daba este pequeño título también que no está puesto aquí como curandera, porque también en algún momento, cuando no estaba la curandera del pueblo, o sea, la otra curandera que era como que la que se dedicaba a cosas más comunes y diarias, si no estaba o se fue de viaje o qué sé yo, se murió, pues obviamente la vulva tenía que responder por ellos. Entonces, incluso podría estar en un parto, incluso podría darles algo para que no enfermaran, ¿no? O para que si estuvieran enfermos, pues pudieran eh, sanar. Que, bueno, ahí tampoco lo puse, pero existe una magia que es la magia del día a día, como la típica que tenemos aquí. Bueno, yo lo asocio así, como la típica que vamos al mercado y vamos con la señorita, con la señora, o con la, ¿cómo se puede decir? Con la seño Juana, con la seño Fabiola, Gabriela, como gusten, y le decimos, oiga, fíjese que tengo un mal de amor, o fíjese que me duele tal cosa, o que siento que están haciendo mal de ojo, o que cada vez que entro a mi casa no me siento a gusto, o que me estoy enfermando demasiado, o que me ayuda para que esté mejor de mi sistema reproductor, o de mi corazón, o etcétera. Bueno, pues les daban ciertas hierbas, etcétera, y entonces pues se iban a su casa, ¿no? Y entonces también eso lo utilizaban las volvas. Que el Trollborn también, el nombre del Trollborn, se le da ese nombre en específico en el siglo XX, siglo XXI, porque no existía una palabra en específico para esta magia, porque era una magia del día a día, ¿vale? Ya me alargué un poquito en este tema, pero quería recalcarlo y quería explicar un poquito de esto, ¿no? Y bueno, aquí les puse un poco sobre los rituales del Seir y el Spa, ¿ok? Las prácticas del Seir y el Spa son dos tipos de magia que diferían de sus métodos y objetivos. Pero creo que esto ya quedó muy claro, como les explicaba, cómo se manejaba el Seir y cómo se manejaba el Spa. Incluso me vuelvo a regresar para que no quedó claro cuáles eran. Déjenme moverme para acá. Ok.
Acuérdense que el spa es el que predice el destino y para los consejos. Y el seir, pues obviamente es la magia chamánica, ¿no? Para prever el futuro, para contactar con los espíritus y los dioses. Entonces, pues cada uno de estos tenía una forma completamente diferente de hacer este tipo de rituales, ¿no? Uno de los rituales más destacados era el Barlokur, que obviamente es un canto hipnótico utilizado para invocar a los espíritus y obtener conocimiento oculto, ¿ok? Esto pues obviamente se utilizaba con unas hierbas que ellas tenían, que incluso se han encontrado en algunos descubrimientos actuales, que tenían como un cinturón y en ese cinturón tenían una bolsa y esta bolsa pues tenía estas hierbas, que algunas hierbas y especias no eran del lugar, no eran de la zona, sino que las traían de otros lugares del mundo, ¿ok? De Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que los vikingos tenían conexiones impresionantes por muchos lugares del mundo que incluso apenas estamos entendiendo y tratando de interpretarlos, porque no nada más estuvieron en la parte de América, como todo el mundo dice, o la parte de Reino Unido, sino que estuvieron en Asia, estuvieron en la parte de, obviamente ya hablé de Rusia, de todas estas zonas, estuvieron en los Bálticos, obviamente, y también estuvieron en África, ¿vale? Y bueno, ya les expliqué más o menos cómo era la magia spa, pero les vuelvo a explicar más o menos cómo es, que es una forma de adivinación que practicaban las volvas o profetisas, como gusten decirles, y estas mujeres pues eran consideradas capaces de prever el futuro. Desempeñaban un papel fundamental en la sociedad vikinga y como les dije, el spa proviene del nórdico antiguo que significa profecía o predicción. Entonces, cuando ya estamos hablando de esta palabra, obviamente todo lo tenemos que meter en el tema de las volvas, ¿no? Porque ellas eran las que profetizaban o tenían este tipo de visiones donde predecían ciertos acontecimientos del pueblo, de la cultura, etcétera, ¿no? Em, Otra de las cosas que también se maneja con las volvas, no todas, pero sí se le asocia, son los sacrificios, los blots. No quiere decir que cuando yo hablo de sacrificios, quiere decir que voy a hacer sacrificios humanos. Está datado, está incluso comprobado que son pocos pues los sacrificios humanos que se hacían en esa época no era de, sí, todo el tiempo estamos matando gente y todo el tiempo sacrificamos gente que no quiera ser sacrificada, ¿no? Obviamente no. Hay no sé si llamarle monje, sacerdote o como gusten llamarle, porque yo le llamo historiador, pero obviamente era conforme a la iglesia, que se llama Alfredo de Bremen, si no me equivoco. Alfredo, Alberto, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, era un alemán que llegó a Suecia, eh, preferente a Uppsala, y llegó exactamente en la época del solsticio de verano, donde se hace este blood importante en la era vikinga, en esta era, donde se hacían sacrificios cada 9 años, como les expliqué anteriormente. Odín se sacrificó 9 días, 9 noches, entonces la mayoría de las cosas que hacían para los dioses, para los espíritus, para todas este tipo de conexiones espirituales, eh, sobrenaturales, etcétera, eran 999, ¿ok? O 99. Y algo que ahorita lo acabo de, de pensar en mi cerebro es que en la religión cristiana sabemos que el 999 es el número de la bestia, ¿no? Entonces yo les dejo en su cabeza, en su manera de pensar, si realmente es el 999 el número de la bestia o se lo jalaron por algo de lo que vieron en la cultura nórdica, ¿no? Entonces ahí piensen. El caso es que este hombre que llegó a Uppsala vio que sacrificaban 9 vacas, 9 caballos, 9 personas, etcétera. Pero estas personas, así como si en algún momento vieron Vikings, la primera temporada, cuando llegan a Uppsala para dar gracias a los diferentes dioses que estaban
en este templo que se supone que era enorme, el templo más grande que existía en esa época, donde estaban todos estos dioses, pues no los forzaban a sacrificarse por el bienestar de la cultura, por el bienestar de la sociedad, ¿no? Sino que ellos mismos llegaban y decían, yo me sacrifico porque tengamos más sembradíos, porque tengamos más comida, porque las siguientes expediciones nos lleven a tierras donde podamos vivir tranquilos, donde no haya tanta muerte, donde no haya tanto frío, etcétera. Se sacrificaban sin preguntar por qué. Eran pues personas que eran creyentes, ojo, no en una religión, sino en un modo de vida, ¿vale? Entonces, eh, se consideraba que era un intercambio con los dioses para dar las gracias, para pedirles y también para agradecerles, ¿no? Y estos rituales, pues obviamente reforzaban el papel de la volva, porque la volva también estaba inmiscuida en esto. Em, Vamos a ser honestos, ¿no? Cualquiera, aunque se sacrificaban voluntariamente, pues todo el mundo le tenemos en cierto modo miedo a la muerte. Entonces la volva pues también les daba ciertas hierbas en específico para que su transición no fuera tan desagradable, ¿no? Aunque no buscaban hacerle tanto daño a las personas cuando las sacrificaban, pero sí tenía que haber sangre. Algo que sí marca, y lo sabemos por los arqueólogos, es que muchas veces cuando se hacían este tipo de bloods o incluso en los funerales había mucha sangre. ¿Por qué? Porque consideraban que la sangre era una purificación, era un agrado a los dioses, no porque fuera algo agresivo, sino porque era pues, ¿cómo les podré decir? Era la vida, ¿ok? La sangre es la vida. ¿Vale? Entonces, pues esto es más o menos lo que daban de los sacrificios los Bloods. No todos los Bloods involucraban sacrificios, pero la mayoría, pues involucraba sacrificios de animales o incluso sacrificio como dejar alimentos que tú tienes guardados para poder sobrevivir el invierno, bueno, pues ibas y los dabas, ¿no? Y otra de las cosas curiosas de los vikingos, bueno, de la era vikinga, pero yo los nombro nórdicos, pero como gusten, en la era vikinga eran vikingos. Entonces, los vikingos, eh, se me fue ahí la cosa. Lo que pasa es que, ahí se me fue, espérame. Ay, no me acuerdo qué estaba tomando, a ver, de qué estaba hablando, pero ya se me fue ahí el tema. ¿Alguien, si quiere hablar? Estabas diciendo el porqué de la sangre. Ah, ok. Bueno, los vikingos, pues al fin de cuentas, ellos lo que buscaban es que estuvieran satisfechos los dioses y también, pues, se les diera la oportunidad de encontrar nuevas tierras, porque no es tan fácil, como lo expliqué, vivir en estos países, ¿vale? Y ahora, otra de las cosas interesantes de la Volva es que la Volva era la guardiana de las tradiciones culturales, ¿no? Y de las conexiones espirituales. Como por esta conexión que tenía con los seres místicos, la convierte en una figura digna de respeto. Y obviamente con un ligero temor, ¿no? Fusionado con estas características que vemos en los oráculos griegos, bueno, más o menos hacía esta función, la volva, pero no solamente funcionaba como oráculo como las tenían en qué películas que hemos visto que las tenían drogadas la mayor parte del tiempo, no, o sea, la volva funcionaba correctamente, no todas eran preciosas y hermosas y demás, sino que incluso ellas buscaban que en algún momento se vieran de forma, no hacerle que la gente le tuviera miedo, pero que sí tuvieran respeto. Dicen, no se sabe con certeza porque obviamente los ojos se pierden al momento que pasan los años cuando mueres, etcétera, pues son uno de los órganos que se van perdiendo. Pero dicen en algunos escritos que se han encontrado que algunas volvas sacrificaban sus ojos para poder tener el contacto mucho más fuerte con el plano espiritual. No quiere decir que todas las volvas hagan esto, ¿ok? Sino que había volvas que sí estaban, pues,
¿cómo les diré? Aceptaban el hecho de quitarse los ojos para poder tener esta conexión constante con los dioses y no perder de vista eso, ¿no? Y obviamente en la actualidad la volva ha capturado la atención de todos, que algunos la conocen como la bruja nórdica, otros la conocen como la hechicera, pero la realidad es que nosotros la debemos de conocer como la volva. Si estamos hablando en plural serían las volur, ¿ok? Eh, y casualmente la volva toma fuerza o curiosidad por los académicos y por estos arqueólogos y demás, empieza a tener como interés en 1960 y tantos, 62 si no me equivoco, pero todo era como muy interpretaciones, algunas teorías, pero no se daba esta fuerza tan importante que se empezó a dar ya en el siglo XXI, ¿no? Y obviamente con las películas, con estas recreaciones de estas hechiceras, de estas chamanas, pues nos meten en un mundo completamente diferente al nuestro, que nos hacen pensar cómo era la manera la manera de vivir, la manera de pensar de los vikingos en esa época, ¿no? Entonces, ella es una parte muy importante y esencial de la sociedad vikinga, ¿no? Y pues quiero que vean en esta parte de la película de Norseman a nuestra querida Björk, que es una cantante islandesa, cómo está interpretando a una volva. Le voy a poner una pausa para que ustedes puedan ver cómo está interpretando a una volva. Otra de las cosas esenciales que también tenía la volva era la cantidad de collares que pueden ver ahí. Y estos collares, por la importancia era que también, pues, estaba dando una imagen de que tenía poder para tener estos collares y la mayoría de estos collares eran de ámbar, ¿ok? O incluso era joyería o cristalería que no estaba en los países escandinavos o países nórdicos, sino que los mandaban traer. Otra de las cosas es que también se cree, dependiendo de la región en donde se encuentren, vuelvo a recalcar ese punto, dependiendo de la región era cómo se vestían. Pero incluso yo estoy viendo a esta Bjork, que está representando esta vulva, tiene algunos puntos en la cabeza, aparte del penacho, tiene algunas cosas como Sami, ¿ok? En la parte del penacho, que no es el mismo penacho que yo les puse al principio, sino que es otro tipo de penacho con este tipo ¿qué se puede decir? Trigo que se daban en estas zonas y también trae caracoles. Y eso que también nos da a entender, pues obviamente que los nórdicos en esa época eran unos viajeros excepcionales, entonces también el mar le daba poder a esta volva. Claro que obviamente les estoy dando una interpretación de lo que yo estoy viendo conforme a lo que están poniendo en la película, porque en la película pues nada más la ponen así, incluso no se le ve que tiene ojos, sino que está, como les comenté, no tiene ojos, se lo sacó, y es cuando esta volva le está diciendo a Hamlet lo que tiene que hacer, ¿no? Pero conforme a la vestimenta que yo estoy viendo, les estoy dando como una idea de lo que hizo esta mujer, que fue una mujer la que hizo estas investigaciones para recrear a la volva en Norman, ¿ok? Entonces le voy a seguir poniendo play. Perdón, Dani, no tienes audio. Nada más para que sepas que nosotros solo estamos viendo imagen, pero no estamos escuchando. Ok, denme un segundo, Sí, déjenme ver qué puedo hacer. Una ahí disculpa. mismo le puedes dar compartir audio y ya te sale, pero sí, pensé que era importante que supieras. Ok, no, no, no hay problema. A ver. Mm, mm, un segundito.
En configuración de la reunión, A ver, sube un poquito más. Creo que sí, pero no estoy segura. Como yo no soy la anfitriona ahorita, no sé bien dónde se comparte. Según yo son en los ok. tres puntitos. Reproducir un sonido al unirse, no, ok, Mm, a ver. A ver, tenemos aquí dejar de compartir y tenemos más. Tenemos subtítulos, herramientas del anfitrión, ¿será? no lo sé, si quieres apriétales. ¿Ahí es en los tres puntitos? Sí, Uy, no, entonces no sé. O a ver, ahí donde dice compartir, ¿no te pone como más opciones? estoy compartiendo pantalla, pero no me da más Sí. opciones. A ver, O así que haya como un menú diferente. Porque sí, no, no sé, no me había tocado estar desde el lado de espectador para ver todas estas cositas. ok, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir pantalla. Permitir. Ah, acá está. Ahí Mm, está. súper. Muchísimas gracias. No a ti. Vamos a ponerle otra vez a esto. ¿Sí ven toda la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, pues le voy a regresar para que escuchen las palabras de esta mujer. Espero que sí se escuche. ¿Sí lo escuchan? No, Espera. No, no se escucha. ¿No se escucha? Se escucha Pues música, ¿no? ¿Es muy, muy música? bajito. Muy Es, bajito, sí. es, Muy es muy bajita. bajito. Yo creo que ha de ser por mis audífonos. Sí, se escucha muy bajito. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito más adelante para que lo puedan ver. Miren. Ya si no lo pueden escuchar, yo con mucho gusto les paso este video para que lo puedan escuchar bien. O incluso las invito y los invito a que vayan a ver la película en HBO, está Northman. Ahí la pueden ver sin ningún problema y van a encontrar a Bjork ahí haciéndole de Volva, ¿ok? Si se dan cuenta que no tiene ojos, el cómo incluso estas partes de la corona, estos como partes de joyería que tiene, nos han ayudado a entender arqueológicamente que estamos en una tumba de una vulva, ¿ok? Por cómo está puesto estas como garigoleo que tiene, ¿vale? Y eran mujeres que obviamente la gente los veía y decía, es que la volva no solamente estaba vestida de esta forma, sino que tenía vestimenta llamativa. Otra de las cosas que también debemos de entender de la era vikinga es que cada vez que nosotros vemos a un vikingo, voy a ponerle pausa, tenemos enfrente a Alexander Skarsgård, eh, está interpretando a Hamlet, pues lo vemos con estos colores grisáceos, azules, etcétera, y la mayoría de las películas y las series los pintan de este color, estas escenas, incluso la vestimenta la vemos pobre, pero la realidad es que los vikingos debemos de entender que son extremadamente vanidosos. Y como eran tan vanidosos en sociedades altas, buscaban que tuvieran color la vestimenta. Por ejemplo, el color rojo, el color amarillo, incluso se han encontrado en algunos casos incluso color morado, pero son como muy raros. Pero estos colores son colores muy llamativos. El nórdico utilizaba el rojo, el azul, el verde, el amarillo, todos esos. Entonces, quiero que se imaginen no solamente el color azul que estamos viendo en la película, sino que imaginen un color realmente llamativo en los nórdicos. Incluso imagínense en una volva, tal como se los puse en la imagen principal, ¿no? Que parece que trae las frutas de la señora Blanca, de la, como se llama la cancioncita de niños. Bueno, pues más o menos eran como demasiado llamativas, ¿no? Tenían que incluso no solamente causar terror, sino causar este impacto de esta señora o esta joven, esta sacerdotisa, tiene este poder y por eso es que impactaba, ¿no?
Entonces es muy importante que yo les compartiera, que vieran esta imagen y que yo les pudiera, pues más o menos explicar qué es lo que trae puesto. ¿Vale? Porque recuerden que es una interpretación conforme a el director como desea o decide que se vea la imagen de esta persona, ¿vale? Y bueno, durante la era vikinga tenemos que el género y la espiritualidad estaban interconectados. Las mujeres volvas, profetisas influyentes que realizaban rituales, estaban valoradas por su conexión espiritual. Entonces, ahí entendemos que las mujeres estaban en una posición alta en la era vikinga. Ojo, no quiero decir que todas las mujeres eran guerreras, no. No, 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 no. Ahí debemos de entender que no todas. Y otra de las cosas que también debemos de entender, que la mujer tenía diferentes posibilidades y diferentes oficios que se les permitía, a diferencia de las culturas, vamos a poner, contemporáneas de esa época. O sea, en las otras culturas, pues sí, era un poco más aminorada, era relegada, no se le daba tanta importancia. Aquí en esta cultura sí se le da una importancia. ¿Por qué? Porque algo muy esencial que tiene la mujer, y eso es algo de la parte natural, tenemos un sistema reproductor y este sistema reproductor nos da vida. Y aparte de que da vida, muchos de los aspectos que toma la magia seir o la magia de la vulva, pues va relacionado con el útero, va relacionado con todo lo que está dentro de nuestro sistema reproductor y eso es lo que nos da otra perspectiva de la naturaleza y que nos da este contacto hacia otros planos, ¿no? Que tenían que llevar pues cierta educación, cierta adiestramiento para que pudieran tener esta posición de volvas. No era nada más como que nacían y, ay, sí, ya son volvas. No, 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 no. Tenían que llevar cierta educación y no todas podían ser volvas, sino que tenían que tener ciertas aptitudes desde niñas para saber si realmente podían fungir como volvas o no, ¿no? Incluso se le dicen volvas, están las volvas y abajo se le dice que están las sacerdotisas de la volva, ¿ok? Una referencia, a lo mejor si quieren pensarla, son en Vikings Valhalla, si ya vieron esta serie, está Freris Erik Dotter, que es la hermana de Liv Erickson, que descubrió o que llegó a Finland, se supone. Bueno, pues ella llegó a ser una volva y existían alrededor de ella unas sacerdotisas, ¿ok? Ese es un ejemplo que les puedo dar. Y estamos hablando ya casi en la parte final del paganismo nórdico de la era vikinga, ¿vale? Y hablando ya pues del género, que estaba hablando primero de las mujeres, también había hombres, ¿ok? Pero los hombres no estaban muy bien vistos que practicaran esta magia del seir. ¿Pero por qué se les daba la oportunidad a esto? No todos los hombres, pero sí se les daba. Porque después de que Odín da todas estas runas y le enseña a la humanidad o a las criaturas de Yggdrasil, a los nueve reinos les enseñan las runas, no a todos. Acuérdense que el conocimiento también tiene uno que dar a cambio algo. Eh, como él tenía mucha curiosidad por saber cómo detener el Ragnarok, cómo poder solucionar este problema, conoce a Freya. Y Freya es una diosa predilecta y es la diosa del Seir, es la diosa que manejaba el Seir. Y yo les comento de lo del sistema reproductorio porque incluso en algunos de los cuentos habla la madre de Freya con ella, porque cuando ella se convierte realmente en mujer, cuando llega la parte del ciclo y todo esto, bueno, le dice que ya está llegando el punto donde ella ya va a fungir como una hechicera del Seir y le explica que ella es la portadora de esta magia. Entonces, Odín, cuando conoce a Freya, le llama la atención, obviamente, porque sabemos que la diosa Freya pues, es la diosa del amor, la diosa del deseo, la diosa de la sexualidad, la diosa de la mujer. Vamos a decirlo como actual, ¿no? La mujer empoderada, si lo quieren ver de esa forma, pues le llama mucho la atención a Odín. Entonces Odín le pide a Freya que le enseñe la magia Seir. Y obviamente Freya
no está muy o sea, pues no está contenta con enseñarle a Odín porque es hombre, porque incluso es Aesir, no es Vanir, y pues le pone a prueba diferentes cosas, diferentes circunstancias, hasta que llega un punto en donde él cae en una de las trampas, en un trance, y no puede salir del trance Odín. Entonces Freya se mete en ese trance y ayuda a Odín a sacarlo del trance para regresarlo a la vida, y es ahí donde hacen esta comunión Freya y Odín y se vuelven como Odín se vuelve amigo de Freya y Freya se vuelve la mano derecha de Odín, ¿no? Es por eso que cuando mueren los guerreros, unos van al Valhall y otros van al reino de Freya, al salón de Freya, que se llama, ay, se me fue ahorita. Fer, ayúdame. Folkvanger. Folkvanger, gracias, al Folkvanger. Entonces, otra de las cosas que quiero decirles respecto a las teorías que se tiene de que Odín y Freya tuvieron algo que ver, no, digamos que no lo puedo decir como que sí tuvieron algo que ver de enamoramiento, de que tuvieron que ver y estuvieron juntos, no de forma real, sino que hubo ciertas circunstancias que manipuló Odín para que pudieran estar juntos, pero a la vez no. Entonces, eh, Freya se convirtió en la amiga inseparable de Odín, porque sabemos que Odín tiene a una esposa que también es Aesir, que se llama Frigg, que es la diosa de la casa, del amor, no del amor, de la familia y del amor familiar, ¿ok? Que es diferente, ¿no? Entonces, como Odín ya tenía esta posibilidad de conocer el Seir gracias a Freya, pues en la vida real se les daba la posibilidad a algunos hombres de que conocieran la magia Seir y la manejaran. Pero esto por algunos prejuicios se consideraba femenino, no por algo de que, ay, es que son mujeres y las mujeres son las que se encargan de eso, como ponerlo de una manera despectiva, no, sino que este título no cualquiera lo podía tener, no cualquier mujer la podía tener y obviamente era pues algo muy, muy personal de las volvas, muy personal de las mujeres, ¿no? Porque pues obviamente los hombres no tienen el sistema reproductivo como nosotros, sino que es diferente, pero se les daba la posibilidad, pero se les consideraba como que no tan aceptados, ¿no? En la sociedad. Lo que ponen en la serie de Vikings, que es como un tipo volva, pero no es una volva porque es hombre, pues vamos a ponerle que sí era un estilo de sacerdote que manejaba esto, pero la realidad es que está mal llevado porque no era, generalmente no eran hombres, sino que eran mujeres. Puede ser que me estoy inventando esto, pero puede ser que a lo mejor la volva que estaba en ese pueblo de Kattegat murió y pues tomó esta posición este hombre, ¿no? Qué sé yo. Y ahora, el poder de las volvas, como bien lo vuelvo a decir, su opinión era crucial en decisiones comunitarias y políticas, ¿no? Por ejemplo, se nos está acabando la comida, casi ya no tenemos cómo sobrevivir, entonces necesitamos preguntarle a la volva si nos movemos todos a nuevas tierras o todavía aguantamos, ¿no? Incluso también, como lo estuve platicando hace unos minutos, también en decisiones políticas. ¿Me uno o no a este líder del otro reino? ¿O si no me conviene o qué me conviene o qué hacemos, ¿no? Y otra de las cosas es que también quiero decirles que había roles de género flexibles. Hallazgos arqueológicos revelan que había mayor diversidad de roles de género de lo que se creía. Hasta eso es lo único que puedo decirles, ¿no? O sea, sí había diversidad de roles de género. No era como mujer, hombre, mujer en casa, hombre trabajador, así como lo hemos visto en muchísimas culturas, pero la realidad es que no, sino que había herreras, había mercaderes mujeres, había guerreras, que no eran la mayoría, pero habían, incluso cuando ya escaseaban los hombres, pues tenían que ir las mujeres al quite, ¿no? O sea, eso es lógico.
Entonces, no podemos generalizar y no podemos encasillar que solamente la cultura nórdica era de los guerreros hombres o que ya ahorita que se comprobó por la mujer de Birka, la guerrera de Birka, que ya existían mujeres guerreras, que ahora todas eran guerreras y que lo que vemos en Vikings de el club de, como el club de Toby, no sé si se acuerdan, bueno, el club de Lagertha existía, ¿no? El club de las escuderas, la realidad es que no es cierto. Y ahora nos vamos a la parte de los bastones mágicos. ¿Se acuerdan que la volva significaba la portadora de la vara, la portadora del bastón? Bueno, pues yo les estoy presentando en este lugar, les estoy enseñando lo que es un bastón real, que se le conocía como Seirstaff o Seirstaff, como gusten decirle, ¿no? Que es como, si lo dividimos la palabra, es el bastón del Seir, ¿ok? Y pues obviamente es el bastón que porta la magia del ser y obviamente tiene que ver con la volva. Y esto que vemos aquí es el mango de lo que es el bastón, que no son tan largos, no son tan grandes, son del tamaño de, ¿qué les podría decir? La mitad de una mesa rectangular. ¿Ok? Entonces, estaban hechos dependiendo del lugar o de la región de diferentes materiales. Podían ser de bronce, podía ser de hierro, podía ser incluso con el mango de oro, con granates, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de la riqueza que tenía el pueblo o dependiendo incluso de la riqueza que tenía la volva, ¿vale? Pero vamos a meternos un poquito más en lo que significaba el bastón mágico y cómo era el diseño, ¿no? Decían, obviamente, como les estuve diciendo en este momento, que estaban fabricados con materiales naturales, algunos con madera, metal, decorados con runas o símbolos que aumentaban el poder. Eh, Existen unos báculos o bastones que se han encontrado en Islandia que tienen otro tipo de símbolo que se llaman los Galdastafir, que son este tipo de símbolo islandés que les daba cierto poder, como la brújula, que no es brújula vikinga, pero obviamente lo saco a recalcar para que se acuerden más o menos cómo son. Esos no son runas, esos son Galdastafir, que se llaman bastones, ¿ok? Pero bueno, sí se han encontrado este tipo de varas con este tipo de símbolos, pero lo más chistoso de todo es que en Islandia estos bastones que se han encontrado con estos símbolos son después de, digamos, la era vikinga. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que los Galdastafir no son de la era vikinga, sino que fueron después, que sí tienen algunas connotaciones, algunos símbolos en Islandia se empiezan a parecer a estos Galdastafir en la era vikinga, pero no son del todo los Galdastafir, pero nos da a entender que la era vikinga desaparece o se fusiona en Islandia, pero todavía en algunos lugares alejados de la capital, si lo quieren ver de esa forma, existían estas volvas que todavía no estaban, pues lo voy a decir de manera coloquial, cachados o los habían cachado la religión cristiana, ¿no? Y bueno, regresando más a la época vikinga, pues representaban a la capacidad de la volva para comunicarse con fuerzas invisibles, actuando como mediadoras entre lo físico y lo espiritual. Existen algunas ideas de que el bastón funcionaba como como sostener la comunicación con las fuerzas espirituales para que no se perdiera la conexión, ¿no? Era como un conector. Entonces, por eso cada vez que entraban en trance, traían estos bastones, ¿no? Y obviamente era esencial para la volva entrar en este trance y era estos eventos futuros actuando como foco de poder y simbolizaba obviamente en todo esto la autoridad de la volva en las ceremonias de adivinación que pues ayudaba, ¿no? Como conexión, como conector en estas visiones, como el interpretador de señales de los dioses, ¿no? Eh, Fuera de las ceremonias, pues obviamente, como ya les he venido contando, representaba símbolos de estatus en la comunidad, otorgando respeto, otorgando miedo, otorgando poder social y obviamente subraya la importancia de la magia y la espiritualidad en la cultura vikinga. Vuelvo a recalcar, no es una religión,
lo que se practicaba en esa época es una forma de vida. La magia formaba parte importante de la vida de los vikingos en esa época, entonces no se le veía como una religión per se, sino era una forma de vida, una forma que tenías que seguir. Yo les doy un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, discúlpenme para los que tienen más conocimiento en el tema de lo que voy a decir, pero se parece mucho al budismo en el sentido de no es una religión, es una forma de vida. Lo mismo también en el Bushido, que eran los samuráis, bueno, pues es un modo de vida, ¿no? Unas ciertas formas de conducta que tenía que llevar la sociedad vikinga en esa época, ¿no? Y bueno, su hallazgo en tumbas, el bastón, sugiere que el poder de las Volur perdura más allá de la vida. O sea, es cuando las enterraban con estos bastones, pues su energía y su poder perduraba en diferentes planos, en el plano siguiente, ¿no? Y esto indicaba que se le honraba, cuando lo enterraban, pues se le honraba, en la comunidad se le honraba y pues se le reconocía incluso ya muerta, ¿no? Y el diseño, como lo ven, pues es un diseño, pues sí, a lo mejor un poco burdo, pero ahí les va un poquito de algo pues contemporáneo, algo moderno, pero no sé si se acuerdan, me voy a las películas de Harry Potter, me voy a eh, la Tinkerbell, Campanita y todas estas hadas madrinas, etcétera, traían una vara, ¿no? Traían una varita. Bueno, era la forma en que la magia se pasaba del cuerpo hacia la mano, hacia un instrumento y podían practicar esta magia, ¿no? Entonces, la varita mágica viene, y hay algunas teorías que viene la palabra, que incluso viene la relación con las varas que portaban las volvas, ¿ok? Las varitas que vemos en Harry Potter y que esto y que lo otro, que sacaban el Patronus y el Abacadabra y todos estos, bueno, pues se les da referencia a que el origen, toda esta creencia al paso del tiempo y transformaciones que se le dio, pues es gracias a la varita que tenemos aquí enfrente, ¿no? Al báculo o al bastón que traían estas volvas.